pero vamos a hablar un poco de aquellas que son más conocidas, quizás con las que nos familiarizamos un poquito más, que en algún momento determinado hemos hecho uso también de ellas. Entonces vamos a estar hablando de eso en esta clase, de las funciones del sistema. Pero también en este mismo tema de las funciones está el tema de las funciones definidas por el usuario, que ya son aquellas que nosotros propiamente programamos, que escribimos código pues parecido al código de programación, donde definimos también variables, algo parecido a lo que hemos estado haciendo también con los triggers. Entonces vamos a seguir escribiendo código ya cuando nosotros pues veamos precisamente las funciones que son definidas por el usuario, ¿ok? Entonces este tema pertenece prácticamente ya a la tercera unidad, entonces estamos como tocando la tercera unidad. Entonces este tema pues habla de las funciones y ya pertenece a la tercera unidad. Ok, entonces comenzamos con eso en esta clase. Voy a compartirles pantalla. Entonces tengo acá ya, creo que les estoy compartiendo unidad 3, ok, que sería configuración de sistema, gestor de base de datos relacionales, y la competencia pues utilizar conceptos avanzados, programar y administrar un sistema gestor de base de datos relacional. Bien, entonces veamos en qué consisten realmente las funciones. Como ya les mencionaba, nosotros tenemos funciones del sistema y también tenemos las funciones que son definidas por el usuario. ¿Okay? Entonces nosotros nos vamos a centrar en la clase de hoy con las funciones del sistema. Vamos a comenzar ahí. Vamos a ver varias. No vamos a darle muchas largas a esta parte de las funciones del sistema porque son muchísimas las que hay. Y pues habrían, digamos, algunas que quizás nunca las vamos a utilizar, digamos, en nuestra vida diaria, pues quizás nunca las hemos visto, quizás nunca las vamos a ver, pero que están ahí y no las vamos a abordar. Entonces vamos a abordar algunas que quizás puede ser que usted sí en algún momento determinado lo requiera. Probablemente se me queden muchas que puedan ser de gran importancia, pero no le vamos a dar demasiadas largas al tema de las funciones del sistema, pues el tema está dividido en las funciones del sistema y las funciones definidas por el usuario, y nos vamos a centrar más en aquellas que son definidas por el usuario. ¿Okay? Entonces vamos a ver, en el caso de las funciones del sistema, vamos a decir que es aquella pues variedad de funciones con las que cuenta el SQL Server y que pues también ya le mencionaba, pues que ya las tenemos ahí en el momento que nosotros instalamos el sistema gestor de base de datos, pues también ellas se instalan, ya vienen integradas y que están allí para que nosotros podamos hacer uso de ellas, dependiendo pues de los valores de configuración que nosotros pues tengamos pensado realizar. Y algunos ejemplos de funciones del sistema pues son las funciones de agregado, que con estas sí estamos familiarizados, con esto no nos vamos a detener. No nos vamos a detener a desglosar las funciones de agregado porque ya las estuvimos viendo. Con esto hemos trabajado, creo, viene trabajando con esto también desde allá de base de datos 1. Bueno, no sé si cuando usted llevó base de datos 1 si se las explicaron. Yo creería que sí, por lo menos los que llevaron la base de datos 1 conmigo, pues sí, las abordamos. Y si no fue así, pues antes de que entráramos al tema de procedimientos almacenados, por allí las estuvimos utilizando. Entonces sí, las funciones de agregado ya las hemos trabajado, pero para traer quizás una recapitulación de ellas, en funciones de agregado nosotros hablábamos del cálculo de promedios, hablábamos del cálculo de máximos o mínimos, de conteos. Entonces son funciones que nos sacan un resumen de la información. También se les conoce así como funciones de resumen. Entonces estas funciones de agregado también son parte de las funciones del sistema y que aunque no nos detengamos quizás a hablar directamente del tema como funciones de agregado,
las estamos utilizando con mucha frecuencia. Si ustedes recuerdan, las utilizamos de repente por allí, las hemos metido en los triggers, creo, las hemos metido en los procedimientos almacenados. Entonces por ahí las venimos aplicando siempre, que el tema así como tal lo abordamos en su momento, pero seguimos utilizándolas. Entonces con ellas no nos vamos a detener, ya las vimos. Están las funciones de fecha y hora, vamos a ver algunos ejercicios allí con funciones de fecha y hora. Hay funciones matemáticas, hay una gran variedad de funciones matemáticas, funciones que le permitan a usted hacer cálculos estadísticos, etcétera. ¿Okay? Entonces, hay muchísimas funciones de agregado, funciones del sistema, y nosotros vamos a utilizar pues algunas de ellas para ir abordando el tema e ir calentando con este tema de funciones. Las funciones en sí a usted le permiten ejecutar acciones que esa función ya está programada para que lo haga. Entonces vamos a estar haciendo precisamente eso. Usted, si se trae a cuenta, cuando hemos utilizado las funciones de agregado, nosotros, si queremos un promedio, pues hacemos uso de la función ABG y le decimos de qué queremos el promedio. Entonces él hace ese cálculo. Ya internamente está programado para que esa función haga precisamente eso, hacer un cálculo de lo que usted le está indicando, un cálculo de un promedio de lo que usted le está indicando. Entonces, así es como funcionan, valga la redundancia, las funciones. Invocando las funciones para que realicen cálculos que ya tienen programados realizar. Entonces vamos a ir desglosando el tema. Esto sería, digamos, un ejemplo de la sintaxis de cómo nosotros definiríamos pues una función definida por el usuario, aunque en la clase de hoy no nos vamos a detener con el tema de las funciones definidas por el usuario, pero vamos a ver cómo está estructurado. Entonces, en el caso de las funciones que define el usuario, estas son rutinas que pueden aceptar parámetros y realizar acciones específicas como cálculos complejos y devolver resultados de esa acción como un valor único o como un conjunto de valores. Cuando decimos como un conjunto de valores, pues ya nos referimos a valores de tabla, ¿ok? Ahí que también nos vamos a detener a ver esto precisamente, ¿ok? Y puede ser también un único valor, como cuando nosotros traigo nuevamente a cuenta las funciones de agregado porque es quizás con lo que más familiarizados estamos. Entonces, cuando nosotros utilizamos una función de agregado, queremos un promedio, calcular un promedio, pues nos da un único valor. Pues nosotros también podemos programar funciones que nos devuelvan un único valor. ¿Ok? Puede ser quizás el cálculo de un promedio también. Nosotros podemos definir algunas funciones como esas. Pero, en fin, con aquellas funciones que son definidas por el usuario, nosotros podemos definirla para que se retorne un único valor o para que se retorne un conjunto de valores, que nosotros le conocemos como valores de tabla. Y en ese caso, nosotros cuando estamos viendo funciones que son definidas por el usuario, entonces escribimos la sintaxis pues como esta, parecido a esa. Pues nosotros decimos que function, el nombre de la función, y aquí van a ir definidos los parámetros, ¿ok? Vamos a definir parámetros también, ¿ok? Y luego vamos a utilizar la palabra reservada returns, y aquí necesito, bueno, ahorita todavía no estamos escribiendo código, pero aquí sí va a ser importante que nosotros nos enfoquemos en esto y que pongamos mucha atención con esto, porque aquí nosotros tenemos returns por acá y por aquí tenemos return y son cosas distintas, ¿ok? Entonces no es igual, no es lo mismo, no es que en uno esté mal escrito y que en el otro sí esté bien. Entonces allí vamos a tener que manejar con cuidado esa parte, porque acá nosotros le decimos el tipo de datos que va a estar retornando nuestra función. Y aquí va todo el conjunto de instrucciones, y aquí donde decimos return sin S, estamos devolviendo el valor. Aquí le estamos diciendo el tipo de dato o el tipo de valor que va a devolver, pero aquí le estamos devolviendo exactamente el valor. Entonces, pero esta es una estructura así como general de la sintaxis cuando nosotros creemos nuestras propias funciones, ¿ok? Bien, entonces veamos en el caso de las funciones que
que son definidas por el sistema. ¿Okay? Vamos a comenzar con una de ellas y aquí nos vamos a ir directo a hacer ejercicio, ¿verdad? Y vamos a comenzar con una de ellas que, pues, esta es considerada como una función de texto. ¿Okay? ¿Por qué de texto? Pues porque maneja precisamente cadenas de caracteres. Entonces hablamos de la función left. Yo no sé si en algún momento la ha utilizado o la habrá escuchado. Pero esta función lo que hace es retornar los caracteres a la izquierda de una expresión determinada. ¿Okay? Esta función utiliza su segundo argumento. Vea que aquí nosotros tenemos que especificarle cierta cantidad de argumentos. Entonces utiliza su segundo argumento para decidir cuántos caracteres restantes debe devolver. Sintaxis de la función left. Bueno, la sintaxis básica de esta función es la siguiente. Escribimos left, luego aquí va una cadena de texto y aquí donde dice longitud nosotros le vamos a decir la cantidad de caracteres restantes que debe devolver. ¿Ok? Luego tenemos esto, cadena, precisamente en lo que le decía, la expresión de caracteres de la cual se desea extraer la subcadena, y longitud, la cantidad de caracteres que deben extraer desde el principio de la cadena. ¿Ok? Y vamos entonces a hacer ejercicios con esta función. ¿Ok? Entonces abra su SQL Server y vamos a utilizar la base de datos Norwin. Por ahora utilicemos la base de datos Norwin. ¿Okay? Que usted seguramente la tiene ahí. Entonces veamos algunos ejercicios, son sencillos de utilizar. ¿Okay? Usted va a sentir quizás que el nivel de dificultad en relación a lo que hemos venido viendo últimamente baja cuando vemos esto, pero es precisamente porque estas son funciones del sistema. Y para entrar en calor con propiamente todo el tema de las funciones es que vamos a comenzar con funciones del sistema, pero luego volvemos un poquito a la carga ya viendo las funciones definidas por el usuario. Entonces estas funciones ya están definidas en el sistema, se crean o se instalan cuando usted instala el SQL Server. Entonces veamos algunos ejercicios. Espero ya tenga listo su SQL Server ahí, que ya lo haya cargado, que ya haya seleccionado también la base de datos Norwin. Entonces vamos a decir en este momento, y bueno, de hecho en lo que ahorita vamos a escribir aquí con esta función, en las demás que vamos a utilizar, en algunas otras sí va a ser quizás necesario digamos la base de datos Norwin, pero con este ejemplo propiamente ni siquiera es necesario que hayamos elegido la base de datos Norwin, por lo que estamos trabajando. Ok, veamos entonces, escribas este ejercicio. Nosotros vamos a decir select y left, que es la función, y luego el primer argumento, ¿ok? Que es esta, la cadena. Vea que está entre comillas simples. Esta es la cadena de caracteres. Vea que aquí le decía cadena, coma, longitud, ¿ok? Entonces, esta es la cadena de caracteres, lo que está entre comillas simples, coma 7. Y 7 decimos, o que es el segundo argumento, decimos que es la cantidad de caracteres que se deben extraer desde el principio de la cadena, ¿ok? Entonces es esto mismo que está acá, dicho de otra manera, esto que está aquí, decidir cuántos caracteres restantes debe devolver, ¿ok? Entonces, veamos, hagamos el ejercicio, escríbalo. Ejemplo de left, y le pone los paréntesis, y después coma 7, o el que usted quiera colocarle, ¿ok? Entonces ejecuta eso, y lo que va a pasar ahí es que se van a extraer los primeros 7 caracteres de la cadena, ¿ok? Bien, le voy a dar espacio para que lo haga. Ejemplo de left. Y le puse as resultado. Esto solo es el alias, ¿ok? Esto solo es el alias. Bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que la función left va a realizar digamos, su efecto para lo que ha estado programado o para lo que está programada. En este caso le digo, extráigame solo los primeros 7 caracteres, que sería, vamos a ver,
1, vamos a contar, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, hasta ahí. Bien, ejecutemos. Y ahí tenemos, ejemplo. Ok, solo sería eso. Si usted ejecuta solo esto, no le va a poner nombre de columna. Entonces usted puede notar que esto es simplemente un alias. Ok, esto es simplemente un alias. Y usted puede jugar allí con eso, ¿verdad? Cambiando las longitudes. Si yo quiero que, bueno, que solo me extraiga 10 caracteres, ¿ok? Ejemplo D. ¿Okay? Acuérdese, hasta aquí son 7, el espacio cuenta, 8, 9, 10. Y si usted dice que quiere 11, pues usted va a ver que es lo mismo, pero está contando el espacio en blanco. ¿Ok? Si nosotros sombramos aquí, aquí se está contando el espacio en blanco. ¿Ok? Si le dijéramos 12, va a aparecer hasta la L. Ahí está. Entonces, así usted puede ir jugando con esto. Ya usted puede tener una idea clara de cómo es que funciona la función left y pues al menos con este ejemplo, si usted nota, ni siquiera estamos utilizando ninguna base de datos, porque esto no pertenece a ninguna base de datos, esto que nosotros estamos haciendo acá. ¿Okay? No pertenece, no estamos utilizando ningún campo de ninguna base de datos aquí. Simplemente estamos manipulando una cadena de texto con la función left y haciendo uso del select. ¿Okay? Por lo menos con este ejemplo no estamos utilizando una base de datos, pero ya vamos con ejemplos donde sí lo utilizamos, porque acá en lugar de escribir directamente la cadena puede ser que llamemos un campo de una tabla, que eso es lo que también vamos a hacer con algunos otros ejercicios. ¿Okay? Bien, entonces vea estos dos valores que están acá. Estos son argumentos, es decir, son los valores que le estamos enviando a la función para que ella opere en base a esos argumentos que le estamos enviando. ¿Okay? Que cuando nosotros tengamos que crear nuestras propias funciones, vamos a tener que definir estos parámetros porque en el momento en que se hace la definición se le conoce como parámetros. ¿Okay? Y cuando le estamos enviando el valor, entonces ya se le conoce como un argumento el valor propio que nosotros estamos enviando. Entonces, cuando nosotros creemos nuestras propias funciones, vamos a tener que definir esto, tipos de datos que vamos a manipular, etc. Bien, veamos si no hay preguntas por acá. Bueno, hasta el momento no hay preguntas. Sigo. Veamos con los mismos ejemplos. Bueno, este es el que acabamos de hacer. Vamos con otro. Vamos a bajarle un poquito a esto. Ok. Vamos a ver, otro, siempre con la función left. Puede hacer uso, si gusta, del mismo código, o solo lo copia y pega y va manipulando quizá. ¿Okay? Extraiga los primeros 25 caracteres de la siguiente cadena de texto. El Salvador es un país pequeño pero bonito. ¿Ok? Hágase ese también. Estamos practicando esta función que es muy sencilla, pero que hay algo que quiero que usted nunca olvide. Hay cosas que son tan sencillas, pero que si no las practicamos, también se olvidan. Entonces, aunque sea sencillo, practiquémoslo. Y esto le abre también la noción de cómo digamos, se hace o cómo funciona quizás eh, algunos ejercicios que ya posteriormente nosotros vamos a tener que programar. ¿Okay? Bien, entonces el siguiente ejercicio dice, El Salvador es un país pequeño pero bonito y que extraigamos los primeros 25 caracteres. ¿Ok? Bien, ejecútelo. No sé si ya lo ejecutó.
Ahí está el resultado que debería de obtener. ¿Ok? Ahí el compañero nos manda captura de pantalla de que ya está listo. ¿Ok? Bien. Sigamos. Vamos a ver. Le decía que extrajera los primeros 25 caracteres y luego le digo, aquí sí ya vamos a utilizar, vea, eh, una base de datos, en la Norwin. ¿Okay? Entonces, para que usted vea cómo funcionan las funciones, aquí va a sonar de repente esto un poco redundante, porque voy a utilizar la palabra función y luego también me voy a expresar acerca de las funciones. Entonces, esto va a salir un poco redundante por ratos. Pero no sé si usted ya notó la flexibilidad también que nos dan, porque por un lado nosotros no hemos estado utilizando ninguna base de datos. Bueno, tenemos que seleccionar alguna o cualquiera porque tenemos que estar en el área de trabajo, ¿verdad? Del SQL Server. Pero al final, en ejemplos como estos, no estábamos utilizando el campo de ninguna base de datos. Entonces nosotros podemos de alguna manera poner ya datos específicos y extraer resultados. ¿Okay? Pero ya en este caso sí, ¿verdad? Vamos a utilizar una base de datos que es la Norwin y vamos a manipular algunos campos. Entonces en este caso le digo, aplique la función left y consulte la tabla categoría de la base de datos Norwin, muestre el código de categoría, el nombre de la categoría y los primeros 15 caracteres de la descripción de la categoría. Aquí están los campos que va a consultar, vea. Vamos a ver, le voy a hacer capturita ahí de pantalla para ponérselo acá, que usted lo vea, pues usted solito, más fácil allí ampliado, ¿ok? Creo que sí, no sé si se puede, creo que sí. Bien, entonces usted va a consultar el Category ID, el Category Name, el campo Description. Estos tres campos son de la tabla categorías, ¿ok? Pero a Description le va a aplicar la función left para que solo le muestre los primeros 15 caracteres, ¿ok? Dele ya con lo que usted pues hizo de los ejercicios anteriores, creo que no le va a costar, ¿ok? Sería category name, vamos a ver, category name, category ID, category name. Y aquí va el campo description. Y quiero los primeros 15. Y se va a llamar, vamos a ver qué más le puse acá. Bueno, as descripción. Y from categories. From categories. As descripción, bueno, aquí le dejo como resultado. From categories. Ok. Bien. No sé si ya notó que acá, en este momento, aquí en left, a description no le estoy poniendo comillas simples como en los ejercicios anteriores. No le estoy poniendo comillas simples porque esto es precisamente la cadena, o esto tiene la cadena de caracteres. Y porque el sistema gestor de base de datos, él ya entiende que este campo pertenece a esta tabla. Yo le estoy especificando una tabla. Aquí en los ejercicios anteriores no le especificaba ninguna tabla, pero acá él sí ya entiende que esto que está aquí en la función left, esto es una cadena que pertenece, o es un campo que pertenece a esta tabla y que guarda una cadena de caracteres, ¿ok? Entonces, vea acá, aquí tenemos el resultado, el Category ID, el Category Name, y aquí está, digamos, el corte de la cadena
description porque pues hay algunos campos, algunas descripciones que tienen más de 15 caracteres. Entonces por eso usted va a notar ahí que aparece como cortado, precisamente porque yo le estoy diciendo que se muestren solo los primeros 15 caracteres de la descripción. ¿Ok? Vamos acá. Bueno, voy a consultar las dos. Ve acá, en el primero se cortó hasta aquí, hasta MITS. ¿Dónde estaba el primero? Vamos a ver. Aquí, se cortó en CO, hasta aquí se cortó. ¿Okay? Y así los demás. Creo que no es complicado que usted le capte, ¿verdad? La idea a esto, ¿ok? Entonces, ya usted puede notar también pues que nosotros podemos ir haciendo uso de una tabla en específico y así ir aplicando las funciones, ¿ok? O también puede ser que nosotros demos el valor directamente, como en el caso que hicimos con los dos primeros ejercicios. Bien, sigamos con esto. Vamos a ver qué más le tengo aquí. Otro de left. Bien, pero ahora es con la tabla employees, ¿ok? El first name y el last name. Quiero que se muestren nada más los primeros 15 caracteres del título. Esto en la tabla empleados, ¿ok? Veamos entonces. Haga el ejercicio. Es en employees. Y aquí sería first name. Aquí last name. ¿Dónde me fui? ¿Para dónde me fui? Esta se me movió por acá. Y aquí es Tyro. Vamos a ver. Me decía que muestre el nombre completo y los 15 primeros caracteres del título del empleado. Ok, last name, first name. Bueno, lo comencé por apellido acá, ¿verdad? Yo lo escribí por nombre primero. Y de este le vamos a extraer los primeros 15 caracteres. Esto es en la tabla employees. Ok, y ahí está. Y bueno, aquí también le dejo otra manera de hacerlo. Pues haciendo una concatenación. Y de hecho ya vamos a ver una función para concatenar. Ya más adelante. ¿Okay? Otra manera de que usted lo pueda hacer es concatenando. Acá. Una pregunta. ¿Sí? Es que está viendo que como esta forma es como concatenar, pero me lo va a mostrar como en cada columna independiente a la que pertenece, ¿verdad? Donde saca de la tabla. Mi pregunta es que si me surgió ahorita la duda que si puedo, por darle un ejemplo, como he visto que a veces les asignan como un identificador a personas, digamos, ¿verdad? Entonces, y que está conformado por la inicial de su apellido, más la inicial de su nombre y un correlativo, digamos, ¿verdad? Ahí acá se puede utilizar o aplicar eso como lo ha concatenado. Fíjese que no sé si capto bien su consulta, pero bueno, acá lo que le muestro es la primera forma, mostrar en cada columna el valor, ¿ok? Esto es de esta manera, cuando separamos por coma los campos. Esta es otra manera de hacerlo. Aquí concatenamos, ¿ok? Dejamos un espacio y volvemos a concatenar para unir el nombre y el apellido, ¿ok? Y ahora aparece todo en una sola columna, pero esto incluso lo podríamos
poner en un alias para que no diga sin nombre de columna. Podríamos ponerle el nombre completo, qué sé yo, lo que quiera. Ahora, esto es una manera, o son dos formas, y la otra también ya vamos a ver más adelante cuando veamos la función de concat, por ahí lo vamos a ver también. Entonces, esa función obtendría el mismo resultado que la segunda. Ahora, de la manera que usted me lo consulta, como que no le capto bien la idea, no sé si es así, como está acá, o cómo, pero no. Sí, así como lo mostró en la columna sin nombre, ajá, así era. Y si se podía concatenar como un correlativo de que se le asignara, por ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? El primer nombre que es Nancy Davolio, que sería ND001 y así. Pero bueno, ahí ya tendríamos que quizás pensar en una mezcla de funciones para ir extrayendo, ¿verdad? Si usted dice, bueno, yo quiero extraer la primera letra del nombre, puedo utilizar quizás una función left, luego vamos a ver una función right. Bueno, ahí quizás sería de pensar y hacer una mezcla de funciones. Si usted quiere quizás extraer solo la primera letra del nombre y apellido, podría quizás pensarse en algo como eso. Pero en sí, esta función, bueno, realmente aquí ni siquiera hemos utilizado una función para concatenar. Lo que le quería decir era que acá lo que nosotros estamos haciendo es pues mostrando el nombre, nada más acá, sin función, haciendo la concatenación del nombre y el apellido, pero sin ninguna función. Pero la intención acá era precisamente aplicar esto, la función left. ¿Okay? Y ya luego vemos por allí más adelante otra función que es la de concat, que nos va a permitir hacer concatenaciones. ¿Okay? Ya así como usted lo plantea, bueno, habría que pensar, ¿verdad? Y analizar cómo hacer la extracción, que claro, también se puede hacer, ¿verdad? Pero hay que pensar qué es lo que nosotros queremos hacer, cómo lo queremos hacer y sentarnos a hacerlo, ¿verdad? No es solo así de que, es esto, lo pongo y ya, ¿verdad? Es de prueba. Todo esto es de prueba y error hasta que nos sale. Y en cuanto a la programación, realmente así es. No siempre nos va a salir toda la primera. Pero creería que de que se puede hacer, sí se puede hacer. Habría que ver también la intención, el contexto de cómo es que se quiere hacer o los requerimientos de lo que se quiere hacer para pensarlo bien, ¿verdad? Pero si es así como usted dice, que quizás extraer la primera letra del nombre más la primera letra del apellido, bueno, habría que pensar ahí qué funciones aplicamos para luego ir ya estructurando ese código. ¿Okay? Gracias. Bueno, veamos entonces otra de las funciones. Creo que ya este era el último ejercicio de esta función. ¿Okay? Ya vimos como 5 más quizá. Veamos otra función, la función write, que es lo contrario a la anterior. También es una función de texto. ¿Okay? Esta es una función que le permite extraer cadenas de texto también. ¿Okay? Esta función lo que hace es retornar los caracteres a la derecha de una expresión determinada. ¿Okay? Nosotros con aquella extraíamos todos los caracteres de izquierda a derecha y le decíamos qué cantidad. Ahora, con esta función nosotros extraemos cierta cantidad de caracteres, pero de derecha a izquierda. Entonces, eso hace la función write. Entonces nos dice que esta función retorna los caracteres a la derecha de una expresión determinada. Se utiliza su segundo argumento para decir cuántos caracteres restantes debe devolver. Su funcionamiento es lo contrario a la función left, como ya se lo comentaba. La sintaxis que nosotros utilizamos muy parecida a la left. Usted escribe el nombre de la función, luego la cadena y luego la longitud de caracteres que usted quiere hacer como extracción. Y entonces tenemos ahí la expresión de caracteres de la cual se desea extraer la subcadena y luego la longitud de caracteres que se deben extraer desde el principio de la cadena. ¿Ok? Bien, veamos entonces algunos ejercicios con esta función. Bien, escribamos entonces el siguiente ejemplo. Vamos a hacer algunos ejemplos con esta función. Decimos select write, ejemplo de write, vamos a decir,
Y también vamos a extraerle, digamos, 7 caracteres. ¿Ok? Bien, escríbase, vamos a ver si... vamos a ver, le vamos a poner por ahí una captura para que usted lo vea más amplio. Bien, ahí se lo pongo en el chat para que usted lo pueda ver más fácilmente. ¿Qué pasó? Si se fue. Ok, ahí está. Bien, escríbaselo entonces para que lo pruebe. Y como ya le he comentado antes, SQL Server o SQL más bien dicho no es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces usted puede escribir en mayúsculas o minúsculas y no hay ningún problema. Bien, entonces decimos write, ejemplo de write, le decimos que queremos 7 caracteres, ¿ok? Y luego usted le puede poner un alias si quiere. Si no le pone alias, no pasa nada. Le va a dar un resultado también. ¿Ok? Bien, y ahí está. ¿Qué ha pasado? Ha contado 7 caracteres de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí. Y usted puede ir probando. Si usted dice que quiere 8 caracteres, le va a contar este espacio en blanco. Usted va a ver como resultado lo mismo. Pero si nota acá, va a ver como un espacio a la izquierda. ¿Ok? Y ahí más o menos se puede notar. Si fuera 9 debería de tomar la E. Entonces esta función hace lo contrario a la left. Puede ser de utilidad dependiendo del contexto. Como le digo, ahorita quizás no se nos viene en mente en qué podemos aplicarlo, pero de repente puede ser que sí surja la necesidad de cómo aplicarlo. O quizás tiene la intención de hacer algo y usted recuerda la función y dice, bueno, esto quizás me puede servir y empieza a hacer la prueba. Entonces, esta función hace, como ya le decía, lo contrario a la left y le extrae una cadena de caracteres de derecha a izquierda, dependiendo del valor que usted le colocó en el segundo argumento. ¿Ok? Vamos a ver acá. Sí. No hay preguntas. ¿Ok? Bien, preguntas hasta el momento con esto. Si no, sigo con más. Ok. Creo que ya también finalizaron el ejercicio. Bien, vamos a hacer más ejercicios también con esta función. Ahora le digo que extraiga los primeros 25 caracteres de la siguiente cadena de texto. Vea, el mismo ejemplo anterior que hacíamos con left, ahora copie ese código que tenía con left, pero ahora cámbiele a right. ¿Okay? En lugar de utilizar la función left, póngale la función right. Y ejecute. Y usted allí va a tener su resultado. ¿Okay? Entonces estamos de hecho agarrando el mismo ejercicio con left para que usted note cómo funciona o cómo se aplica el trabajo que cada una de estas funciones hace. ¿Cuál es el resultado de cada una de las funciones? ¿Ok? Entonces aquí le aplicábamos left y aquí le aplicamos right. Y usted puede ver el resultado. Ok. Démosle con otro.
Vamos a ver. Ahora le digo que aplique la función write y consulte la tabla categories de la base de datos Norwind, muestre el código de categoría, el nombre de la categoría y los últimos caracteres de la descripción de la categoría. Vea, vamos a copiar el mismo ejercicio que habíamos hecho con left, pero ahora le vamos a poner right en lugar de left, ¿ok? Este ya lo habíamos hecho también, entonces sería este que tenemos acá. Usted puede ir copiando también y puede ir haciendo su práctica, ¿ok? Bien, entonces acá en lugar de left va a ser right. Y aquí lo tenemos. Vea que hoy el resultado se lo da contando de derecha a izquierda, ¿ok? Por eso acá, si usted nota, aparece el resultado así como cortados. Porque hasta donde le contó los 15 caracteres, hasta allí es donde le va a mostrar. Vea. Algunos están nulos. Bueno, son de hecho los que yo he agregado en su momento haciendo pruebas. Ahí están. ¿Ok? Ok, bien. Sigamos. Bien, estos son los que hemos hecho. Y ahora, otro ejemplo también con esta, le digo que aplique la función write y consulte la tabla de empleados de la base de datos Norwind, muestre el nombre completo de los últimos 15 caracteres del título de empleado. Es el mismo que hacíamos con left, podemos ir a aplicar eso también. Lo mismo que hacíamos con el left, estos dos, pero ahora hagámoslo con right, ¿ok? Esto es lo que veíamos nosotros con el left. Ahora lo vamos a hacer con right. Entonces aquí vamos a cambiar la función. Ya ve que este tema está bien fácil. Se complica cuando ya nosotros tenemos que programarlas. En este caso solo las estamos llamando y las estamos usando. Ya estas están definidas, ¿ok? Entonces se vuelve un poco más complicado ya cuando nosotros tenemos que crearlas. Entonces aquí tenemos el resultado. Vamos a ver si todo bien hasta el momento. No hay preguntas, ya las hizo. Siento que voy un poquito rápido acá porque estos ejercicios solo es de cambiarle la función, ¿verdad? En el caso de estos últimos. Y creo que también se entiende el funcionamiento de estos códigos o cómo funciona cada una de estas funciones. Como le digo, suena así como redundante. Ok, sigo entonces. Bien, ahora vamos a ver la función concat, ¿ok? Bien, veamos entonces la función concat. Esta función a usted le va a permitir concatenar el contenido de varias columnas y le va a devolver como resultado una sola cadena de caracteres. Esta función SQL puede ser útil para poner los valores de varias columnas de extremo a extremo para mostrar solo una. Por lo tanto, es útil mostrar un resultado fácil de leer mientras se mantienen los datos en varias columnas para un buen mantenimiento de los datos. ¿Okay? Entonces, la sintaxis de esta función, bueno, aquí le digo que para concatenar varias cadenas de caracteres en SQL Server se debe utilizar una consulta SQL con la siguiente sintaxis. Bien, usted escribe la función, luego escribe las columnas separadas por coma. ¿Okay? Y además le menciono que vale la pena señalar que la función puede tomar más de 2 parámetros, excepto Oracle, le pongo acá, ¿verdad? Ya en Oracle, que es otro sistema gestor de base de datos, pues funciona diferente, ¿verdad? No así como nos funciona acá en el SQL Server. Como hemos venido también mencionando que pues el lenguaje SQL es universal, pero los distintos sistemas gestores de base de datos, bueno, los
las marcas de los distintos gestores de base de datos, ellos tienen sus, digamos, ciertas modificaciones. Por ejemplo, allá en Oracle, sus sintaxis que ya son más propias de ellos, allá se le conoce más como PL/SQL. Aquí en el SQL Server nosotros lo conocemos más como el Transact SQL. Aquellas ciertas sintaxis que ya son propias de Microsoft, por decirlo así, o del SQL Server. Entonces se mantiene la esencia del lenguaje SQL, pero hay ciertas modificaciones, así palabritas quizás, o formas en cómo se escribe algo para ejecutar ciertas funciones. No estoy hablando de la función en sí, sino de tareas, ¿ok? Por ejemplo, si comparamos también quizás con MySQL y SQL Server, cuando usted en SQL Server quiere definir un valor que es autoincrementable, usted le dice que es un identity, pero si usted lo quiere definir como autoincrementable allá en MySQL, usted le dice que es un autoincrement. Entonces son tareas iguales, pero que se definen de forma diferente en la sintaxis. Entonces a eso quería llegar con esto precisamente, con esto último que mencionaba aquí. Los sistemas gestores de base de datos, a pesar de que mantienen la esencia del lenguaje SQL, ciertas cosas le hacen algunas variaciones. ¿Ok? Entonces, veamos los ejercicios con la función concat. Bueno, todavía acá le dejo un poquito más de teoría con concat. Veamos. Algunas características de esta función es que va a requerir al menos 2 argumentos para utilizar la concatenación. Okay, eso sí es requisito acá, ¿verdad? Porque si tengo solo un argumento, ¿con qué lo voy a concatenar? Okay, entonces debo tener por lo menos 2 argumentos para realizarlo con la concatenación. Si tiene menos de 2, no se ejecuta la función de forma correcta, por lo que va a tener un error. Convierte todos los argumentos en tipos cadena antes de la concatenación. Funciona implícitamente, convierte valores nulos en cadenas vacías. Si se proporciona un valor null como argumento en la cadena concat, devolverá una cadena vacía de tipo varchar 1. ¿Okay? Estas son algunas características y veamos entonces cómo se estructura la sintaxis de concat. ¿Okay? Decimos que la sintaxis de esta función se puede utilizar en una consulta que muestra datos usando una consulta que sigue la siguiente sintaxis, ¿okay? En donde usted dice, por ejemplo, los campos y luego la función, así como lo hemos estado haciendo con los ejercicios anteriores, que hemos colocado los campos y luego hemos colocado la función. Y luego aquí dentro de la función, pues nosotros colocamos los demás campos, o pueden ser otras cadenas, ¿okay? Y luego el from de la tabla. Y también podemos utilizarlo en un where. Usted puede utilizar el concat en un where. ¿Okay? Usted dice, bueno, acá los campos, luego la tabla y luego en el where. Y aquí podríamos quizás hacer una comparación de una cadena con un valor que se extraiga con la operación de una función concat. Bien, veamos entonces el siguiente ejercicio. Le pido que aplique la función concat y consulte la tabla empleados de la base de datos Norwin y que también muestre el nombre completo y el título del empleado. Bien, recuerde que a este ejercicio ya lo hacíamos allá en left y en right, pero ahora lo vamos a hacer con concat, ¿ok? Bien, entonces escríbase el código. Vamos a ver si se lo copio para que usted lo tenga ahí y lo pueda ver quizás más ampliado. Usted lo pueda ver, abrir y verlo, ¿ok? Entonces escribimos select concat, decimos last name, first name y después haz nombre completo y después de qué tabla. Y bueno, el título también aquí. Acá estas comillas simples no son necesarias, pero porque bueno, sí se vuelven necesarias, pero como digamos
propio de la función concat no es necesario. Esto en realidad es un argumento más de la función concat. Es decir, que aquí yo le estoy enviando tres argumentos. Un campo que pertenece a la tabla employees, una cadena vacía que es un espacio en blanco y también otro campo que es de la tabla employees. Si yo aquí solo separo por comas, entonces el nombre va a salir unido con el apellido. ¿Ok? Es por eso que yo agrego esto, pero esto se convierte en un argumento más de la función, ¿ok? Entonces usted escribe concat y los campos separados por comas, ¿ok? Los valores que usted quiere concatenar separados por comas. Y bueno, este es solo un alias y luego coma el título. En realidad es otro valor que se va a mostrar. Bien, entonces esto es para la tabla employees. Vamos a dejarle eso ahí. Vamos a ver. Concat last name al resultado le puse. Y vamos a ver qué más. Nombre completo le ponía ya, ¿verdad? Yo le estoy poniendo resultado. Ok. Employees. Vamos a ver dónde está esto que puse mal aquí. First, por aquí. Creo que acá está mal escrito. ¿Dónde es que está mal escrito? Ok. Vamos a ver ahora. Ah, es que ya estoy dejando, como aquí le di copiar y pegar, estoy dejando el signo más. Y solo es comas, ¿ok? Allí me está mezclando el error. Bien, ahí está. Entonces, ojo con usted, ¿verdad? Si le dio copiar y pegar. Yo le di copiar y pegar a este que está acá, donde tenía la concatenación con los signos más. Entonces, aquí con la función concat son comas, no son signos más, ¿ok? Entonces, ojo con eso, no le voy a pasar ahí igual que a mí. Bien, entonces acá, bueno, esto realmente simplemente es un alias. Esto también solo es un alias. Si usted nota aquí le dejé con comillas, aquí sin comillas y no hay ningún problema. ¿Ok? Pero bien, veamos el resultado de la función. Estoy uniendo el valor de first name con last name. ¿Ok? Y aquí si usted nota hay un espacio en blanco. Es precisamente esto, que es el argumento que se le dio a la función. Entonces aquí yo le estoy dando tres argumentos, el first name, el espacio y el last name. ¿Okay? Entonces por eso aquí aparece unido, que si usted nota este resultado, hace lo mismo que hace esto que está aquí arriba. ¿Okay? Pero cuando nosotros quizás tengamos que unir varias columnas, nos podemos pues ahorrar quizás código, porque aquí nosotros tenemos que ir escribiendo creería un poco más, ¿verdad? Aquí simplemente veríamos separando por comas, si es que no necesitamos espacios en blancos. Ok, pero ahí está, puede serlo de cualquier manera, pero aquí está la función concat que usted le permite también hacer concatenaciones de cadenas, ¿ok? Bien, y ahora le digo que aplique la función concat y consulte la tabla empleado de la base de datos Norwood, muestre el nombre completo y el título del empleado, pero de este solo muestre los primeros 15 caracteres. Bien, vea acá lo que estamos haciendo. Estamos combinando dos funciones, la concat y la left. ¿Ok? Estamos haciendo una combinación aquí de funciones. Entonces, pasamos a ese. Aquí vamos a aplicar left y concat. Vamos a ver. Vamos a copiar esto.
bien esto. Creo que eso es, si no leí mal, vamos a ver. Ok. Le voy a ir a colocar aquí. Silicon Last Name, First Name. Bueno, yo los coloqué invertidos, pero no importa. Resultado, aquí dice el nombre completo, usted póngalo si gusta tal y como está. Bueno, es left, yo le dejé aquí right, este es left. Ok. Y del título solo queremos los primeros 15 caracteres, ok. Bien, entonces vea, aquí tenemos concatenado, estamos concatenando acá, estamos aplicando la función concat y aquí estamos extrayendo los primeros 15 caracteres del título, ok. Vamos a, en realidad, a obtener lo mismo que obteníamos con esto. Exactamente eso mismo. Eso mismo vamos a hacer. Bueno, aquí no le puse alias, ¿verdad? Aquí no le puse ningún alias. Pero vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, aquí estamos aplicando dos funciones. Por un lado estamos concatenando, por otro lado también estamos extrayendo la cantidad de caracteres de una cadena y esto mediante la función left. ¿Okay? Entonces nosotros en una consulta también podemos ir haciendo combinación de funciones. Podemos ir mezclando las distintas funciones según sea requerido. ¿Okay? Bien, no sé si hasta el momento vamos bien. Bien, y acá quizás ya con este ejercicio donde vemos que estamos aplicando más de una función, entonces ya nosotros podemos ir pensando que para una consulta, para un resultado que nosotros tengamos pensado obtener, pues allí mismo en la sintaxis de esa consulta podemos entrelazar muchas funciones. Entonces acá, quizás ya mencionando, retomando quizás un poco la pregunta que me hacía la compañera hace un rato, pues acá entonces ya puede ir notando que no es necesario, o como le digo, no era esa la palabra, no vamos a utilizar solo una función quizás en una sintaxis de consulta, podemos utilizar muchas y van a ser todas aquellas que nosotros quizás necesitemos y así ir estructurando lo que nosotros luego pensamos extraer como resultado. Bien, vamos siempre con concat. Ok, aquí tengo más ejemplos. Okay, ahora le digo que consulte la tabla empleado de la base de datos Norwin y concatene los campos, bueno, estos campos que están aquí. Ahí usted se lo voy a poner ahí. Yo no soy muy bueno con estas pronunciaciones que se enreda uno, ¿verdad? Así es que por eso mejor se lo pongo ahí para que usted lo lea así en español, ¿verdad? Entonces allí le pongo en el chat eh, los campos que queremos mostrar, ¿ok? Entonces hacemos la función, bueno acá si usted nota, le voy a copiar también el código, la imagen para ponérselo ahí. Si usted nota en este ejercicio, estamos aplicando la función concat, pero vea, aquí estamos utilizando 5 argumentos, ¿ok? Estos son los campos de la tabla employees, estos que están acá. Pero estos también son argumentos, ¿ok? Van separados por comas y lo que contiene cada uno de estos argumentos es un espacio en blanco, ¿ok? Entonces, digamos, este código que está manipulando la función concat lleva 5 argumentos, ¿ok? Bien, entonces hágalo.
me sale todavía, vamos a ver. ¿Cuál es este? Está mal escrito. Aquí lleva, le puse una S. Bien, ahí estamos. Bien, vea, está uniendo todo, mire. Está mostrando el nombre completo. Y esto en realidad es el, digamos, el acrónimo de, por decirlo así, de su profesión. O si no la tiene, pues usted ve allí que solo dice Miss o Mister. Ok, por aquí está doctor. Entonces, aquí estamos uniendo, bueno, por aquí puedo ponerle también el otro argumento que según el ejercicio le he dejado, ¿ok? Para que se aparezca separado nada más, ¿ok? Bien, y aquí tengo otro con concat. Este es un poquito más amplio, ¿ok? Y con este le digo, se lo voy a poner por acá. Le digo que consulte la tabla de empleados de la base de datos Norwin y que concatene los campos, bueno, los mismos campos anteriores, solo para el empleado que al momento de concatenar su nombre sea igual a Laura Callahan. Y agregue, bueno, dice, agregue el alias, título y nombre completo, ¿ok? Entonces, aquí vamos a utilizar también concat allá en el where, ¿ok? Se lo voy a poner por aquí para que usted lo pueda ver. ¿Okay? Ahí se lo pongo. Bien, es el mismo anterior con los 3 campos que van allá en concat, ¿ok? Pero luego allá en el where volvemos a usar concat para hacer la, digamos, la comparación o el filtrado. Pero ahora sí lo voy a tener que dejar en el orden en que están los campos, porque ya los he dejado como last name y first name. Entonces, pues sí tiene que ir en este orden para que me pueda cuadrar, ¿verdad? A ver. Sí, first name, last name. Ah, bueno, entonces no, este sí lo dejé en ese mismo orden. Bien, entonces voy a dejar esto que ya estaba. Esto es lo mismo anterior. Ok. Y solo aquí lo vamos a dejar título y nombre completo. Lo voy a dejar por acá. Ok. De la tabla employees, pero ahora le vamos a colocar un where. Ok. Y en el where lo que vamos a tener es la concatenación de el nombre y el apellido y luego la comparación con una cadena. Ok. Entonces es esto. Es decir, que cuando se haya concatenado esos dos campos, que esa concatenación coincida con este nombre. ¿Ok? Bien, entonces solo se muestra eso. Solo se filtra un valor, porque es el único que coincide y prácticamente acá nosotros lo que estamos queriendo obtener es esto en realidad junto con el nombre completo. Entonces ahí está el resultado. Bien, no sé si hasta el momento vamos bien.
Ok, sigo entonces. Sí, continúo. Creo que sí. Veamos entonces ahora la función is null. ¿Ok? También tenemos esa función. Y ya vamos a ver algunas diferencias con el operador null también. Ahorita que vamos a comenzar con esto. Entonces vamos a hablar que la función SQL es null. Se usa para verificar o reemplazar el valor nulo de la columna o expresión especificada que es el primer parámetro de la función. ¿Okay? Si es nulo, la función devolverá el valor del segundo parámetro como valor alternativo reemplazado. Y si es el primero, y si el primero de los valores no es nulo, la función devolverá lo mismo. Es decir, que nosotros con esta función tenemos dos parámetros, o tenemos dos argumentos, dos valores que nosotros asignamos. Entonces, si el segundo sirve como para filtrar, ¿verdad? Si no tengo nada, o si hay un valor nulo en el primer argumento, entonces voy a devolver como resultado el segundo valor que yo tengo en el argumento. Pero si el primer argumento no es nulo, entonces lo devuelvo a él mismo. Es algo como eso lo que le está diciendo que hace esta función. Pero también nosotros tenemos valores nulos, ¿ok? Entonces acá es importante conocer eso, porque vamos aquí a hablar de una función que se llama isNull, pero también conocemos valores nulos, ¿ok? Entonces hay que hacer unas diferencias allí para no confundirnos con esto. Entonces, y creo que estamos familiarizados con eso también, ¿verdad? Porque consultamos y trabajamos con la sintaxis, pero creo que en este momento también se vuelve importante hacer esta mención. Decimos que los valores nulos de los datos faltantes en las tablas son como marcadores de posición en la base de datos donde los datos no están disponibles. El valor SQL null no es parte de ningún tipo de datos de SQL. Bueno, si usted ya se dio cuenta, hemos definido pues datos muchas veces y pues usted ya se dio cuenta que null no es un tipo de dato, ¿ok? La columna que tiene cualquier tipo de dato puede tener un valor null. Creo que por acá usted notó, vamos a ver, ¿cuál es que me dio un resultado? Quiero ver aquí en categorías, creo que es que me dio un resultado. Creo que aquí. Ok, aquí usted puede ver, aquí tengo muchas categorías con descripción null, ¿ok? Que son los que yo he insertado en las pruebas o ejercicios que hacemos, pero que a descripción no le he insertado nada. ¿Okay? Descripción ya tiene un tipo de dato, es un tipo de dato varchar, ¿okay? O sea que acá él almacena cadenas de caracteres, pero como yo no le inserté nada, pues entonces él dice null, queda vacío. Entonces acá a lo que se está refiriendo precisamente es que cuando usted no inserta un valor digamos en una columna, siempre y cuando esa columna acepte valores nulos, ¿ok? Que usted para que acepte valores nulos en el momento que creó la sintaxis DDL no le escribió not null. Si usted no le escribió not null, entonces le va a aceptar valores nulos. O también si usted lo hace de una forma más explícita y le dice null, le está diciendo que le acepte valores nulos. Pero eso no es un tipo de dato. Entonces acá lo que se está refiriendo es que cualquier columna donde usted no insertó valores, si esa columna le acepta valores nulos, pues queda así, como nulo, que le dice null, así se lo representa el SQL Server, queda vacío, pero eso no significa que es un tipo de dato, no significa que estamos reemplazando un tipo de dato por alguno que se llamara null, que no existe un tipo de dato null, ¿ok? Bien, veamos entonces ahora cómo es la función isNull, que es que realmente así se llama la función, ¿ok? Así como se la escribo acá, así unido, y los paréntesis, que esa es una característica de las funciones también. Usted ya notó que todas las funciones que estamos aplicando
pues llevan paréntesis. Y si usted recuerda, también las funciones de agregado, cuando nosotros las estuvimos utilizando o cuando las utilizamos, pues allí van los paréntesis también. Entonces, son detallitos con los que quizás usted deba ir también familiarizándose. ¿Okay? Decimos entonces que se requieren funciones nulas para realizar operaciones en los valores nulos almacenados en la base de datos. ¿Okay? Podemos aplicar funciones sobre valores null para comprobar si un valor es nulo o no, o para realizar cualquier operación sobre él. Entonces, la sintaxis, le decía, es esta, y esta función se usa para verificar el valor null en el primer argumento y reemplazarlo con el valor del segundo argumento. Aquí, dentro de los paréntesis, nosotros le vamos a poner dos argumentos, y el primero va a ser el valor que nosotros vamos a estar verificando si es nulo. Si ese valor que nosotros estamos verificando ahí en el primer argumento, si ese es nulo, entonces se va a mostrar posteriormente en el resultado el segundo argumento. Si no fuera nulo, se muestra siempre el primer argumento. ¿Ok? Algunas, digamos, siempre características o diferencias también entre el operador isNull, porque también tenemos un operador isNull. No sé si cuando ha trabajado con los joins, con left o con right join, usted habrá utilizado un operador que se llama isNull. ¿Okay? Pues entonces allí nosotros manejamos esto como isNull, pero vea, hay un espacio en medio y la función también se llama isNull, pero va todo junto y también lleva paréntesis. Y el operador no lleva paréntesis y luego del is hay un espacio en blanco. Entonces, aquí le establezco también algunas diferencias y ya veíamos que null, pues es un valor que usted no ha agregado en alguna columna, pero acá también tenemos que existe un operador isNull y que en algún momento determinado no sé si lo habrá utilizado, más que todo cuando está trabajando quizás con left o con right join. Y también creo en algún momento utilizamos por ahí con algunas consultas ese operador. Recuerdo, si mal no recuerdo, cuando estábamos trabajando con consultas, si mal no recuerdo, lo usamos por ahí, el isNull, pero como operador. ¿Okay? Y acá estamos trabajando ya, o vamos a trabajar con la función isNull. Entonces ahora decimos que la función SQL isNull, así como se escribe, unido con paréntesis, devuelve un valor alternativo o reemplazable, el valor null, con el valor del segundo argumento cuando una expresión es null. ¿Okay? El operador isNull enumera todos los registros que tiene valor null. ¿Okay? Entonces, digamos que no tiene nada que ver con la función, digamos, isNull. ¿Okay? Son cosas diferentes. ¿Okay? No, una cosa no es igual que la otra. Aquí es el operador y aquí es la función. Entonces la función, pues ya decíamos que esa le va a reemplazar el primer argumento por el segundo si el primero está nulo. ¿Okay? Y en el caso del operador isNull, lo que hace pues es enumerarle todos los registros que tienen un valor nulo. Cuando se utiliza el operador SQL isNull, es una expresión booleana y que se utiliza para filtrar un registro o registros, y la función isNull, esto transforma un valor nulo en otro valor. ¿Okay? Creo que allí se entiende mucho más la diferencia entre el operador isNull y digamos la función. isNull se usa en la cláusula where para evaluar una condición. De hecho, allá cuando retomando otra vez lo de los joins, que son left o right, allá nosotros los colocamos en el where. Where isNull decimos, en donde quizás no se encuentra una llave en otra tabla. Entonces el isNull se utiliza en la cláusula where para evaluar una condición. Por otro lado, isNull, es decir, la función, es una función que examina una columna o un valor y devuelve un valor específico si la evaluación devuelve null como resultado. Lo mismo que le decía.
sustituir el primer argumento por el segundo si el primero está vacío. Ok, ¿cómo es la sintaxis? Bueno, aquí, como ya lo hemos venido mencionando, creo que se capta la idea de cómo es la sintaxis de la función isNull. Okay. Y acá nuevamente le menciono que es una función avanzada que toma dos parámetros. El primero es la expresión o el nombre de la columna y el segundo es el valor que se devuelve si la expresión o la columna contiene un valor null. Y acá pues le explico. En el caso del nombre de columna nombre, okay, especificamos el nombre de la columna en la que necesitamos verificar los valores null. En el caso de reemplazo, el valor por el cual queremos reemplazar null con un valor específico. ¿Ok? Y ahora sí, hagamos algunos ejercicios. Y le digo acá, consulte la tabla categorías para mostrar category ID, category name y description. La descripción de las categorías que se encuentran en nulo, reemplácelas por el texto sin descripción. Okay, es lo que vamos a hacer ahorita. Te dejo por acá. Vamos a ver, por ahí había una pregunta. Vamos a ver, dice, bueno, acá había más de una, creo. ¿Y aquí qué dice? No, se parecen algunas funciones de Excel. Sí, realmente estas que estamos utilizando, que ya son del sistema, pues algunas tienen mucho parecido con las de Excel. Definitivamente. Acuérdense que también Excel pues es parte de la misma marca, Microsoft, con el SQL Server, entonces muchas cosas se reutilizan. Ahora ya va a cambiar, ¿verdad? Cuando tengamos que definirlas nosotros, ¿verdad? Y si ya se vuelve un poquito más de pensar, pero hemos comenzado con las funciones definidas por el sistema o funciones del sistema porque ya llevamos la idea, por ejemplo, de cómo la vamos a invocar una función, ya la vamos a tener. Y por acá dice una pregunta. Si el examen es práctico, sí, ya les he mencionado, el examen es práctico. También, pues de repente le salen algunas consultas, pero para el examen siempre es, o sea, todos los exámenes de aquí en adelante o desde la evaluación pasada son prácticos. Tiene que estar allí con la computadora. Solo la quinta evaluación, ya que voy a hacer un paréntesis acá porque pues estoy leyendo la pregunta. Que no es específicamente del tema, pero pues está aquí la pregunta, la voy a contestar ahora ya que comencé contestándola. La quinta evaluación sí es defensas de proyectos, el 100%, su proyecto, que ya pronto le voy a dar todas las indicaciones de lo que usted va a hacer. ¿Ok? Y considerando también los tiempos para las defensas, ¿ok? Vamos a manejar, digámoslo así, una rifa de los grupos, porque iban a ser grupos. Bueno, si usted no lo quiere hacer en grupo, allá usted si lo quiere hacer individual, pero la intención acá es que fomentemos también el trabajo en equipo. Entonces, la evaluación final, pues no es un examen, sino que es una defensa en donde pues usted tiene que estar utilizando el SQL Server, pero eso va a ser en vivo, usted va a estar allí con su Teams, yo le voy a estar escuchando, usted le va a estar exponiendo a todos, digamos, sus compañeros y a mí. Entonces, pero igual siempre el SQL Server tiene que estar allí presente. ¿Okay? Y para esta siguiente evaluación y para la cuarta, sí, usted tiene que tener allí su SQL Server a la mano. ¿Okay? Bien, le pongo aquí el enunciado del que vamos a hacer ahorita. Dice, consulte la tabla categorías para mostrar categoría ID, category name y descripción. La descripción de las categorías que se encuentran en nulo, reemplácelas por el texto sin descripción. Ok, le voy a poner por acá también el código para que usted lo haga ahí. Bueno, es una imagen, pero creo que usted lo puede visualizar mucho mejor allí en el Teams, porque usted lo abre y lo está visualizando, mientras yo me paso también al SQL Server. Bien, entonces voy a copiar código para que se me haga más fácil. Vamos a ver esto que tengo acá.
Ok, vamos a ver. Entonces tenemos categoría ID, categoría name. Ok. Es null description sin descripción. Ok. Bien. Aquí todavía no. Esto que usted está visualizando en este momento como resultado. Ok. Puede mostrarle aquellas categorías que no tienen descripción. Entonces usted puede notar que dice is null. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta función? Bien, lo que vamos a hacer con esta función es que donde aparezca null, en lugar de que diga null, que diga sin descripción. A eso vamos. ¿Ok? Entonces, luego vamos a ver el resultado. Vamos a ver, por aquí están todos. Miren los que me parecen como null. Entonces aquí se puede hacer un reemplazo de valores. ¿Y qué dice también lo que acabamos de estar leyendo sobre esta función? Que si el campo no está nulo, aparece siempre el primer valor, es decir, lo que ya estaba. Por ejemplo, este ya tenía esta descripción, se sigue mostrando este, y todos los demás ya tenían esas descripciones, por eso se sigue mostrando lo que ya antes se encontraba allí en ese valor. ¿Ok? Y solo me hace la sustitución allá donde encuentra valores nulos. Allí es donde hace el reemplazo. ¿Ok? Bien, aquí tenemos otro. Antes que nos vayamos, todavía me faltan algunas diapositivas. Consulte tabla orders y muestre los 10 primeros caracteres del campo order date y agregue el alias fecha de pedido. Luego tenemos también que se va a mostrar chip name, se va a mostrar chip city y también chip region para aquellos pedidos que sean nulos, ¿ok? Que en chip region estén nulos, ¿ok? Entonces le pongo también ahí el código para que usted lo pueda ver y hacerlo a su ritmo. ¿Ok? Allí le puse ya el código y está el enunciado también. Ok, entonces voy a mostrar los primeros 10 caracteres del campo order day. Ok, vamos a copiar por aquí. Pero esto es de la tabla orders. De esta no tengo código ahorita. Vamos a escribirlo desde cero. Creo que me dice 10, ok. Luego me dice que muestre, bueno, y que le ponga un alias, fecha de pedido. Y luego voy a mostrar el chip name y el chip city. Y ahora vamos a verificar el chip region, quienes están nulos, y si están nulos le vamos a poner sin región de pedido. Ok. Bien, entonces vamos a mostrarle este mensaje a aquellos campos que en chip region está como nulo.
¿ok? Para verificar eso, antes vamos a consultar sin la función. Para que tengamos más claro qué es lo que queremos, ¿ok? Bien, entonces acá, si usted nota, hay varios que aquí en este campo dicen null, ¿ok? Hay varios que aparecen como null. Entonces lo que queremos que aparezca es sin región de pedido. Y si usted nota acá, yo le dije que quería en order day solo los 10 primeros caracteres, precisamente por esto, para sacar esta cadena nada más de caracteres, ¿ok? Si acá no le colocaba, me va a salir, si usted nota, va a salir una cadena un poquito más larga de resultado. Vea todo esto. Entonces yo solo quería los primeros 10 para que todo esto que no apareciera. Solo que apareciera propiamente la fecha. Pero bien, lo que queremos acá es sustituir este mensaje de null por este. Entonces, vamos a ver que escribí mal por ahí. Ah, no, es que no es nombre de todo. Ok. Bien, hoy sí. Aquí está. Bueno, aquí creo que no le puse un alias. Me faltó alias allí. Quiero ver si aquí se lo dejé. No le había puesto alias también, pero bien, aquí le puede poner usted un alias. Por ejemplo, as. Ok. Y ahí está. Entonces aquí dice sin región de P, dice, vamos a ver. No agarra toda la cadena. Se quedó, digamos, corto. Sin región le vamos a poner, pero ya ahí es propio de la longitud de caracteres que él toma. Sin región le vamos a poner, para que no se corte. Ahí está, sin región. Entonces, estos que aparecen aquí sustituidos son aquellos que encontró como null. Entonces, él sustituye aquel valor que aparece como null por el mensaje que usted le dice en el segundo argumento. ¿Okay? Ahí está. Y aquí estamos aplicando la función left para recortar y que solo me muestre los 10 primeros caracteres que son los que me interesan, que es donde está la fecha, el mes, día, año. ¿Ok? Bien, aquí hemos aplicado entonces dos funciones, así como en algunos otros que ya habíamos hecho. Veamos acá. Uy, se nos fue la hora. Nos faltaba cast. Bueno, quizás comenzamos con esas en la siguiente clase y luego pasamos a las definidas por el usuario. ¿Y por qué esta cast sí es importante? La del cast es importante. Las de fecha, bueno, no sé si la mostré por aquí, la de fecha, no. La de date, solo la de cast me faltaba. Ok. Pero con esa vamos a iniciar entonces la siguiente clase. Y hay muchas más. A lo mejor le dé algunas otras. Si no, pues pasamos de una vez con las que son definidas por el usuario, para que ya entremos de lleno con ese tema, porque es al tema que le vamos a meter bastante, pues con bastante fuerza. Así que este era como un calentamiento de las funciones y luego vamos ya a las funciones definidas por el usuario. No sé si hay alguna consulta en este momento. Y si no, pues nos vamos a quedar hasta acá y seguimos con el tema el próximo jueves. Siempre con funciones, pero vamos a ver ya las definidas por el usuario. Y aún no le publico actividad, que le decía que a lo mejor sí se la publiqué, pero no para que me la entregue en vacaciones, ¿ok? Si usted la quiere hacer y entregarla con tiempo, excelente. Pero se la voy a publicar para que usted la vea. Si quiere trabajarla con tiempo, sin presión, hágala y la sube. Pero yo se la voy a publicar para que me la entregue hasta que regresemos de vacaciones, ¿ok? Solo estoy esperando abordar más este tema, porque también se incluye en esa tarea. ¿Ok? Bien, entonces nos quedamos hasta acá y les deseo a todos un feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz día.
Gracias, Ingeniero. Feliz día.